Tiene 78 años y una inquietud que no ha hecho sino crecer desde que inaugurara su primera exposición. Contaba solo con 15 en aquel Madrid que la vio nacer y que siempre ha llevado en su corazón. Porque Isabel Guerra tuvo claro desde siempre que lo suyo era pintar a la par que su otra vocación, la religiosa. Y quizá no anden tan lejos cuando es la luz el hilo que une a ambas. Isabel se la conoce como la pintora de la luz y es cierto que tiene un dominio de la iluminación que es increíble, porque además ahí se nota especialmente, pienso que es la parte religiosa que ella tiene, o sea, es una luz que verdaderamente es espiritual, o sea, la capacidad que tiene ella de transmitir con la iluminación el sentimiento o la presencia de Dios en un momento dado o digamos las emociones, la tranquilidad en muchos casos, eso hay que tener una técnica bárbara para poder transmitir eso en una obra de arte, ¿no? Hoy les proponemos una exposición en la que el tiempo parece detenerse, pero a la vez fluir. Van a ver la asombrosa técnica de una mujer que toda la vida la ha dedicado a la pintura. Ella es Sor Isabel Guerra. Les invitamos a conocer su última muestra. Isabel ha sido siempre autodidacta. Desde que le regalaron una caja de pinturas con 12 años y ella empezó a pintar hasta cuando ya empieza a visitar el Museo del Prado, a inspirarse, nunca es una artista muy libérrima y siempre ha querido aprender a su estilo y a su manera, no de una forma academicista, sino a puro de su propia personalidad y de su propio empeño. Eso me parece que es importante. El circuito de exposiciones ella, pues lógicamente empezó a exponer y conforme iba exponiendo e iba desarrollando esa técnica que tiene tan particular, especialmente en el dominio de la luz y del color, pues lógicamente el interés que ha ido despertando entre su público pues ha ido creciendo. Y entonces llegamos a un punto en el que ella hace 10 años decide seguir evolucionando, ya sabe cuáles son, digamos, sus puntos fuertes, pero decide no quedarse parada ahí y seguir avanzando y seguir probando cosas nuevas. Se mete más a fondo en la fotografía, se mete más a fondo en las texturas, cambia, digamos, en la forma de pintar, introduce materiales nuevos, técnicas nuevas. Estamos hablando de una persona ya que tiene pues, una cierta edad y a mí me parece precisamente por eso es un ejemplo de lo que el artista tiene que hacer, que es cuestionar constantemente lo establecido y abrir nuevos caminos. Creo que es una cosa muy importante y que Isabel desde luego tiene, pero no de ahora, de siempre. Es esa curiosidad por las cosas, esa forma nueva, que hay una forma distinta a lo mejor de hacer las cosas con ordenador, con la fotografía, con las nuevas lentes, con los nuevos materiales. Quiero aprenderlo, quiero ver cómo lo puedo integrar en mi arte y eso lo consigue y además lo consigue de una forma extraordinaria. Y esa caja de pinturas que recibió como regalo se convirtió en el comienzo de una curiosidad que no ha conocido límites. Esa niña que colocaba objetos que encontraba por casa para plasmar ese instante de vida cotidiana en sus bodegones mientras su madre cosía. Es importante siempre en la pintura de cualquier autor. La luz está en todo. Yo prefiero que todos mis sentimientos de amor, de esperanza, de ilusión, porque a alguien sirva de estímulo todo lo que hago, prefiero que la luz ilumine mis cuadros. Y luego en los últimos años ella ya era muy consciente de su maestría en esta técnica y ha decidido, no desaparece la luz, pero empieza a tomar más fuerza el color. Y entonces en estos últimos 12 años los colores han ido surgiendo con una potencia también muy fuerte. En algunos casos vamos a ver cuadros que, por ejemplo, tienen reminiscencias o recuerdan a las vidrieras, a los colores policromados de las vidrieras de las iglesias, que los incorpora a los cuadros. Y luego siempre hay una constante para mí que me parece maravillosa, que es la personalidad de las personas que retrata, de las figuras que retrata. Son gente que transmite verdaderamente, puedes casi verles el alma. O sea, hay sobre todo la figura femenina, las jóvenes, las niñas,
tienen una expresión de fuerza, de fortaleza, digamos, de firmeza, que son, yo creo que llaman mucho la atención. Y luego también tendremos en esta exposición, el visitante puede ver el retrato que le realizó Isabel Guerra a Javier Lambán, al presidente del Gobierno de Aragón, ya recientemente fallecido, lamentablemente, pero es un retrato que ella pinta con él, además, en conversación con él, porque precisamente los retratos, y más los institucionales, el artista no tiene solamente la obligación de reflejar un rostro, sino es de reflejar a la persona, ¿no? Y eso ella lo sabe hacer extraordinariamente bien. Eso es una de estas cosas que, claro, con Lambán lo vemos, porque lo hemos conocido públicamente, al menos, sabemos cómo era, y eso, cuando admiras la obra, pues lo ves, y le ves a él, lo cual está muy bien. O sea, no es solamente un retrato institucional, es un retrato de él como persona, y hace lo mismo con las otras modelos o las otras personas que han posado para sus retratos. Lo que pasa es que a ellas, pues claro, no las conocemos, ¿no? Pero sí se puede sentir en la imagen principal que tenemos en esta exposición, que es un cuadro que tenéis aquí a mis espaldas de esta joven, la rotundidad con la que esa joven mira al frente y dice aquí estoy. Eso no es fácil de transmitir eso, y es impresionante. Así de sorprendente es esta mujer que convirtió en escuela las salas del Museo del Prado. Allí, entre los lienzos de Velázquez y Goya, fue perfilando la técnica que definiría su obra. Siempre huyó de la enseñanza tradicional. ¿Quién lo diría contemplando sus cuadros, que la han convertido en una de las pintoras españolas más sobresalientes? Es una obra que está inspirada en un cartón para tapices de Goya que está en el Museo del Prado, que se titula La Nevada. Y en esta obra Isabel lo que hace es, a ella siempre le fascinó desde que era niña y hacía visitas al Museo del Prado, pues para poder estudiar a los clásicos y para poder inspirarse, siempre le fascinó, por supuesto, Goya, pero este cuadro en particular era muy especial para ella porque le sorprendía mucho y le maravillaba la fuerza con la que Goya había retratado en una nevada a 3 personajes que avanzaban envueltos en mantas zamoranas y luchaban contra la ventisca, ¿no? Contra el temporal. Entonces ella ha hecho este cuadro como homenaje a Goya, pero también, por supuesto, lo ha hecho suyo, y como podéis apreciar, pues es un cuadro que tiene una fuerza pictórica tremenda, donde las pinceladas son muy rotundas, y ella ha añadido también un personaje en el centro de la composición que no está en el cuadro original de Goya. Y a ella le gustaba, vamos, que ha querido empezar con esta obra, y esta obra también es interesante que comencemos con ella, porque no deja de ser una metáfora de los tiempos en los que estamos, que son turbulentos, y cómo ella también está lanzando el mensaje de seguid adelante, preparaos, avanzad, a pesar de las inclemencias, a pesar del contexto, a pesar de cómo estemos ahora, hay que seguir. Pero el mensaje de Isabel siempre es luminoso, siempre es de esperanza, aún con la adversidad, ¿no? En muchos casos, y lo vais a ver, la fuerza que ella transmite, la potencia, la voluntad que ella es capaz de reflejar en los lienzos, pues bueno, aquí yo creo que se expresa extraordinariamente. Pintura realista, emocional, sensitiva. Tendemos a poner calificativos al arte, pero en su caso no hay barreras que lo delimiten. Porque esta madrileña de corazón, que ingresó en el convento de Santa Lucía en Zaragoza con 23 años, encontró en sus grandes cristaleras la forma de asomarse al mundo exterior, de captar la luz a través de las coloridas vidrieras de la capilla. Yo pienso que además pues bueno, el hecho de que Isabel esté habituada a trabajar un poco pues en soledad, o que tenga la capacidad de introspección, que es muy importante, de poder hacer suyo también el mundo, pues juega mucho a su favor. Cuando estás con una persona, pues los tiempos que ella maneja son otros, ¿no? Claro, y es muy importante. Yo creo que el aprendizaje también, en este mundo en el que ahora vivimos, es muy complicado pararse y estudiar de alguna manera lo que tienes enfrente, ¿no? Y ella, quizá por
esa dinámica que tiene de su vida en el monasterio, pues ese tipo de, digamos, de necesidad la sabe manejar muy bien. Entonces, para estar con una persona y captar su esencia, y captar quién es, necesita sobre todo tiempo, mucha habilidad, pero mucho tiempo y mucha conversación. Y ella está muy orgullosa de ese retrato porque además consiguió un amigo. Sí, ¿no? En Lamban, y yo creo que se forjó entre ambos una relación muy bonita y muy llena de sentido. Luz, color, movimiento, los tres elementos que mejor definen su obra. Los encontramos en esa niña, con capucha y zapatillas, que nos observa fijamente, en el caballo y su jinete, a punto de saltar, en el aire y la nieve, que provoca tal dificultad a los personajes que notamos cómo les cuesta avanzar. Sí, ella está muy conectada con la vida. O sea, al final, digamos que su circunstancia personal y su vocación no está para nada reñida con la visión artística que tiene. Pero al final el arte no deja de ser una forma de comunicar o de estar conectado con la gente y con el mundo. Y entonces, desde su propia, digamos, situación y desde su propia decisión personal de estar pues, como monja en un convento, ella puede conectar con el mundo y lo hace además de una forma, yo diría que rotunda e incontestable, porque el éxito que sigue teniendo todavía Isabel, con evolución y todo, pues es verdaderamente bárbaro. El fluir del tiempo es su última exposición, organizada por la Fundación Ibercaja, con la colaboración del Ayuntamiento madrileño. Ha vuelto a su ciudad después de 10 años. Lo curioso es que cada lienzo es una invitación a pararnos ante ese instante congelado entre las pinceladas del artista. El tiempo deja de fluir y encontramos a Dios entre las flores y frutas de sus bodegones, los retratos que atrapan el alma, los pliegues coloridos del vestido de las bailarinas. El baile, o sea, ella siempre procura transmitir un estado de ánimo. Antes lo hacía solo con la luz, pero en el momento en el que ya además de la luz incorporas color, ella se da cuenta de que puede transmitir la misma potencia y llegar al alma un poco del espectador también con el color, no solamente con la pura luz, que ya es difícil de conseguir, pero también con el color. Y está muy bien que se haya adentrado un poco en ese camino, ¿no? Porque los cuadros siguen teniendo, a mí me encanta. Una persona que quiere crear imágenes para expresar mis sentimientos a los demás a través del plano, ¿no? De un lienzo o de una fotografía o de una tabla, cualquier objeto plano donde pueda plasmar una imagen que lleve el mensaje de algo que yo siento. Así es, para nosotros, bueno, con Isabel Guerra tenemos una relación de la que nos sentimos muy orgullosos porque la hemos cultivado desde hace muchísimos años. Tuvimos una exposición, como has indicado, fantástica en Casa de Vacas en 2015. 77.000 personas pasaron por Casa de Vacas a ver la obra que en aquel entonces exponía Isabel Guerra. Y bueno, luego hemos hecho otra exposición con ella en Zaragoza, en nuestro Museo Goya, en el año 2024, pero ella tenía de alguna manera pues el deseo, ¿no?, de volver otra vez a Madrid, a su Madrid, porque ella es madrileña, aunque resida en Zaragoza. Y bueno, pues ya había transcurrido 10 años y es un tiempo, pues pensamos que interesante, porque ella ha sufrido una evolución en su arte, ¿no? Ha tenido una evolución como todo artista que se precia y se inquieta, y era yo creo que un muy buen momento para mostrar la evolución de la pintora a los madrileños nuevamente. Cada obra de Isabel Guerra es una ventana desde la que asomarse a la belleza de lo cotidiano. Hasta el título que elige para cada una de ellas. No tengas miedo, para esta niña que mira así al espectador. ¿Cómo guardaré puro mi corazón? Claro ejemplo de su maestría en el uso de la luz. Estad firmes en toda ocasión. Con su estallido de color, la demostración de su evolución al modernismo. Que cuadra también en este antiguo almacén de madera recuperado para el arte y la cultura, que es el espacio cultural Serrería Belga.
Sí, bueno, aquí en este caso la verdad es que todo ha resultado bastante sencillo. Hemos contado también con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, del área de cultura, que desde aquí pues, no tenemos más que palabras de agradecimiento por cedernos este espacio, Serrería Belga, para poder traer la obra de Isabel, que era un espacio que al principio pues, bueno, es muy moderno, es muy rompedor y pensamos, y lo hablamos con Isabel, que casaba muy bien con el nuevo estilo, porque es necesario también que el espacio se adapte y transmita un poco esa modernidad que ella también está ya expresando con sus pinturas, ¿no? Escenas de danza, naturalezas detenidas, animales en libertad. La pintura convertida en herramienta para la contemplación absoluta. Este cuadro es un cuadro muy especial, cedido temporalmente para esta muestra por el Gobierno de Aragón, al que desde aquí desde luego le agradecemos muchísimo que haya tenido el gesto de poder tener este cuadro para que lo contemple el ciudadano, porque realmente es el más reciente, es la obra más reciente de Isabel, y bueno, pues es un cuadro efectivamente en el que experimenta con texturas, con muchas texturas, y en el que bueno, pues de alguna forma se ha creado una relación muy especial entre el artista y el retratado, pues fruto un poco de esa contemplación o de ese diálogo y de esa necesidad que tiene, digamos, el artista de transmitir o de poder reflejar el alma de la persona a la que retrata, ¿no? Y bueno, pues para nosotros digamos que es una obra muy singular que sentíamos que tenía que estar en esta exposición porque era la primera exposición que Isabel celebra en Madrid después de 10 años y su obra más reciente no podía faltar. Me ha gustado antes lo que has dicho de esa conexión, ¿no?, que se crea entre la persona a la que retrata y el pintor, ¿no?, que al final es una relación que va mucho más allá, ¿no?, de lo evidente, de estoy haciendo un cuadro en esta persona, ¿no?, se crea incluso una amistad. Sí, correcto. O sea, al final digamos que el artista tiene que tener un poco también de fisonomista, ¿no?, y de poder sacar a la persona detrás del personaje, ¿no? Ese es un poco el objetivo, y que aquellas personas que lo conocen y que lo tratan pues puedan verle en el cuadro, ¿no? puedan sentir que está ahí, y yo creo que eso Isabel lo ha conseguido magníficamente bien. Sí, para nosotros, bueno, en Fundación Ibercaja llevamos 149 años, al final acercando la cultura al ciudadano, porque para nosotros siempre nuestra misión es poner a la persona en el centro, ¿no? Muchas veces también, estando siempre, sobre todo, yo creo que muy atentos a las nuevas tendencias y a lo que la gente demanda, pues nuestro objetivo, lógicamente, es mostrar los trabajos de los artistas, tanto de los artistas consagrados, como pueden ser Goya, como puede ser Sorolla, como artistas más contemporáneos, como Isabel Guerra, o incluso artistas jóvenes, que también realizamos con ellos exposiciones, gente que a lo mejor son conocidos en segmentos de población pues muy reducidos o que tienen proyección. A todos ellos procuramos darles voz, no solamente en los espacios, digamos, de nuestra zona tradicional de actuación, que es Aragón, pues somos una fundación de raíz aragonesa, pero también aquí en Madrid, por supuesto, que es, pues bueno, al final es un sitio casi de parada obligatoria, ¿no?, para todos aquellos que gustan del arte y quieren ver pues, exposiciones como la que hoy tenemos. Lo sorprendente del artista es su destreza tanto con los pinceles como con las teclas del ordenador, con las que añade efectos a las fotografías de su Madrid querido a través del uso de Photoshop. El interés por la fotografía la ha acompañado desde niña, gracias a la cámara de fuelle Kodak que había en casa. A nosotros una de las cosas que más nos fascina de la personalidad de Isabel es que siempre tiene esas ganas permanentes de aprender. Cuando ella descubre el arte digital, cuando ella descubre las herramientas digitales, ella dice, yo tengo
yo tengo que entender esto, yo tengo que hacer esto mío, tengo que poder participar de alguna manera de este nuevo mundo, ¿no? Y bueno, pues muy fiel a su carácter, no se arredra, ni mucho menos, y bueno, pues a la vez que es también una excelente fotógrafa, pues decide participar y transformar esas fotografías y hacerlas pues un poco suyas, ¿no? Y retocarlas digitalmente. Y queríamos exhibir 2 fotografías en esta muestra, que principalmente, como hemos dicho, se compone de lienzos, pero incluimos aquí 2 fotografías que el visitante podrá contemplar en gran formato. Una de ellas es lo que se ve desde la ventana digamos, de sus estancias, es una vista muy querida de ella, y la otra la tenemos aquí a mis espaldas, se titula Mi Madrid, y para nosotros ha sido una sorpresa porque es digamos, una panorámica de una parte de la ciudad que el visitante puede contemplar en la exposición, pero si el visitante presta atención se dará cuenta que no todos los elementos que conforman el paisaje de Madrid están en el orden en el que tendrían que estar. Ella ha hecho su Madrid, y es así como se titula la fotografía, Mi Madrid, y podrá ver pues cómo los distintos elementos, quizá algunos muy característicos como Torre España o la Catedral de la Almudena, pues están en una posición o en un orden diferente, que es el que ella ha querido darle, ¿no? Y de alguna manera ha hecho suyo, como ha hecho suyo el arte digital, pues su Madrid lo ha transformado y ha sabido convertirlo en algo propio. Sí, sí, me encanta porque además el colorido es que es como muy sorprendente, esos tonos anaranjados, ¿no? Antes hablábamos de la luz, ¿no? Pero cómo sabe jugar, ¿no? con el colorido también. Así es, no es una fotografía al uso, es una fotografía donde lógicamente ella ha intervenido, no solamente ha sacado la fotografía, sino que digitalmente ella ha aplicado su arte. Y por lo tanto podríamos quizá estar hablando incluso de una técnica mixta, porque no es solamente fotografía propiamente dicha, ¿no? Ella le ha dedicado mucho tiempo y hay un pensamiento y hay una idea y una intención detrás que trasciende, ¿no? la simple foto. Se maneja muy bien en ambos mundos, es muy consciente de la distinta naturaleza que tienen unos y otros, y a mí me sigue asombrando pues, que efectivamente no tenga ningún problema en transitar por ambos, ¿no? Lo cual también es efectivamente pues, meritorio, ¿no? Porque la gente a lo mejor tendemos a pensar pues, que el que está habituado a una vida tranquila, pues las ciudades le horripilan, ¿no? Y sale corriendo. Pues no, ella puede perfectamente adaptarse a uno u otro medio y transitar por ello sin ningún problema. Los pinceles de Isabel Guerra actúan como un foco que ilumina en la oscuridad, aunque a ella le gusten poco los halagos. Así respondía en la inauguración de la muestra, cuando se dirigían a ella como la pintora de la luz. A mí la exposición me parece que está magníficamente montada, pero la luz pues la tienen que valorar los demás. La misma humildad al reconocer que detrás de sus pinceles hay una mano que la guía. ¿Qué van a encontrar los que se acerquen a la exposición? Ojalá que se encuentre con el creador de todo. Dios se percibe en lo cotidiano y lo encuentra quien tiene el corazón abierto, dice la religiosa cisterciense, que ha puesto por título a una de las obras «Estad siempre alegres». Os lo repito, estad alegres. Leemos la cartela y contemplamos a esa niña de sonrisa tímida, cuyo pelo ondea con el viento, y el tiempo vuelve a fluir.